¿La cara de qué? Yo le di. Sí, aquí. Mira, tengo el 15%.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional CIEF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Alta Especialización, Podología y Quiroterapia. El módulo que se va a realizar a cabo el día de hoy se titula Técnicas de Inyectología Podológica. El ponente a cargo es el podólogo Marco Antonio Hernández Díaz desde México. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder el doctor al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Marco. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias. Bien, excelente noche a todos los presentes. Vamos inmediatamente al tema tan importante. Inyectología en podología. Nota aclaratoria. En muchos países de América, la legislación permite en cierta medida la utilización de fármacos durante el acto podológico y algunos de estos determinan que el podólogo está en facultad de la utilización de inyectología en algunos procedimientos. Cada uno debe de verificar la situación legal y deontológica en su país. Bien, cuando hablamos de la inyectología en podología, debemos entender entonces que la inyectología como tal es una intervención en la cual, a través de una técnica sencilla, se va a introducir una sustancia medicamentosa a través de la piel. Esta, desde luego, con variantes, dependiendo del tipo de fármaco, la técnica debe de ajustarse al mismo, incluso con la situación de la terapia para la cual ha sido diseñada o la patología presente. Hay sin duda beneficios respecto de la inyectología en podología, ya que es una solución efectiva dependiendo del sitio y el tipo de fármaco. Al menos la experiencia clínica ha mostrado en efecto estos beneficios claros. Llega a ser un procedimiento seguro porque los efectos secundarios son muy raros. En realidad, si acaso algunos de índole local y muy raros adversos. Sin duda que si se compara con otras técnicas como la quirúrgica y los tratamientos postquirúrgicos, parece ser que la inyectología, a pesar de mostrar cierto grado de dolor, resulta en ese sentido más tolerable y cómodo para algunos pacientes. Y sí, puede ser antes y muchas de las veces evitar la situación de la cirugía. Las indicaciones en la inyectología pueden ser amplias, útiles en diferentes patologías del pie relacionado con el dolor, talalgias, contracturas, lo que es común en el pie plano, las fascitis plantar. Al menos el dolor relacionado con el tejido blando hacia el espolón calcáneo, como tal, las retrotalalgias, entre otros. Desde luego vamos a hablar últimamente respecto de terapias intramatriciales en las onicomicosis. Las contraindicaciones en realidad son muy puntuales, se refiere al sitio de inyección, verificar la presencia de alergias, el tipo de fármaco y el paciente, en el cual por lo menos se debe de verificar que no debe de existir sensibilidad a la sustancia y mucho menos en presencia de infecciones, tal y cual también lo que aplicaría a las técnicas más nuevas en inyectología, específicamente la onicomicosis. El procedimiento de inyectología en podología entonces está basado en la elección de la técnica,
No es lo mismo una infiltración de índole podológica para una fascitis que una inyección intramatricial, intralesional para la onicomicosis. Desde luego debe de ser diferente la técnica. La desinfección de la zona es parte de los protocolos de bioseguridad, nunca se pueden omitir. El tipo de medicamento, desde luego, va de la mano respecto de la situación terapéutica, el por qué, los cómo, y va a variar, desde luego, el sitio de aplicación. Un fármaco utilizado desde el punto de vista clínico en infecciones oportunistas va a variar su acción cuando se utiliza infiltración in situ, por ejemplo, en la intramatricial. En verdad es muy raro tener que hacer vendajes y parches cuando la técnica de inyectología es rápida, simple y segura, pero en algunas situaciones, si acaso, cuando hay ligero escozor, edema y demás, por ejemplo, en la matricial, estaría indicado un vendaje simple o un parche. En este sentido, los riesgos y las precauciones en inyectología, independientemente de la técnica como tal, al menos se conocen en base a la experiencia clínica, sin importar si es una impunción directa, si es cutánea, subcutánea o intralesional como tal. Toda la bibliografía apunta a que es una terapia con mínimos riesgos en los procedimientos para la aplicación. Si acaso algo de escozor, inflamación en la zona inyectada únicamente como una acción netamente mecánica. Las precauciones son básicas, aunque importantes por parte de cada uno de los profesionales. Determinar el tipo de aguja, el calibre, etcétera, también es importante. Desde luego va de la mano de la propia terapia como tal, de la técnica, de la patología, desde luego. No es lo mismo la infiltración a través de todas las capas de la piel para llegar a la inserción de la fascia, para la infiltración de un corticosteroide a una intramatricial. Se entendería entonces la diferencia en cuanto a los calibres de la propia jeringa, y como tal, la satisfacción, pese a la posibilidad de los riesgos, es alta. En realidad los efectos son muy bajos. En este sentido, la inyectología en podología pues gana siempre mayor reconocimiento en quienes la utilizan. Ya ahondando respecto a la aplicación de la inyectología en podología, vamos a puntualizar un poco de las infiltraciones. ¿Qué son las infiltraciones en podología? Bien, las infiltraciones se van a referir a una sustancia terapéutica que afecta, que es aplicada directamente en el área afectada a través de la infiltración con hipodérmica, con jeringa, para diferentes eventos patológicos, tanto inflamación, dolor, como promover la curación. Si acaso en eventos inflamatorios es común la infiltración de esteroides, y en otras técnicas algunas otras sustancias diferentes que tienen la acción de estimular la regeneración del tejido conectivo, como la dextrosa, la manosa y otros. ¿Cuánto tiempo duran los efectos? La duración del efecto en las infiltraciones dependerá mucho de la afección a tratar, de la sustancia inyectada. Por lo regular, cuando se hablan de algunas lesiones mínimas y la infiltración de esteroides, puede ser una dosis única, si acaso 2, y cada 6 meses aproximadamente. Así es que por lo regular llegan a tener buenas acciones con pocas dosis. Solamente en algunos casos múltiples las infiltraciones serán necesarias a repetición, dependiendo de los resultados, y dependerá de la propia afección y la evolución como tal. También, desde luego, de la sustancia. Las infiltraciones entonces consisten en esa inyección de sustancia terapéutica
en diferentes partes del pie, ya sea directamente al tejido subcutáneo, los músculos, los tendones, articulaciones y demás. En la podología se van a utilizar diferentes sustancias para el hecho. Y precisamente hoy día ya se utiliza la infiltración ecoguiada para llegar de una forma simple a las estructuras diana, las cuales son necesarias, vamos a decir, en situaciones de lesiones importantes de índole deportivo, ortopédico y traumático, en la que es necesario establecer directamente y aplicar en sitio sustancias como corticoides, plasmas ricos en plaquetas, colágeno, ácido hialurónico y otros. Los beneficios, desde luego, quedan patentes, como aliviar el dolor, promover la recuperación, mejorar la función del pie mismo. En este sentido, pues es beneficiosa. Algunos ejemplos: el dolor dado articular del juanete, las infiltraciones para controlar la inflamación allí son frecuentes, tratamiento del neuroma de Morton, la fascitis plantar, y la tendinitis es uno de los más frecuentes. Tenemos aquí algún recuadro que nos hablan de las infiltraciones más frecuentes: corticosteroides, ácido hialurónico, sobre todo en la situación del mejoramiento articular, del movimiento con la sustancia viscoelástica, incluso en la cicatrización de algunas heridas, el plasma rico en plaquetas, sea autólogo o no, que promueve la regeneración del tejido y sin duda disminuye la inflamación. La proloterapia, que consiste en solución de sustancias que van a estimular al propio sistema la recuperación, sustancias como dextrosa, L-manosa, entre otros, para ayudar al dolor crónico y ayudar a la recuperación de la lesión. Respecto de los procesos en la aplicación de la inyectología, son los mismos en las infiltraciones como tal. Hablamos de la limpieza y de la antisepsia, la cual no se puede omitir, desde luego, forma parte de la bioseguridad y los sistemas de técnicas asépticas. La utilización de sustancias analgésicas como algunos anestésicos en vía local para reducir el dolor al momento de la infiltración. La inserción de la aguja en la zona a tratar va relacionada junto con la sustancia de una manera precisa, el tipo de fármaco. Depende el ángulo como tal, si es directo, intralesional, profundo, si es subcutáneo o no, si es cutáneo directamente, tejido graso o va en los músculos. Todo esto debe de ser considerado desde luego por el terapeuta entrenado para determinar cada caso, el ángulo de la inserción de la aguja, así como la aguja en sí. Los vendajes, las indicaciones de los mismos, el tipo de vendaje y demás, van sin duda de la mano del conocimiento de las indicaciones básicas dentro de la inyectología. Sin embargo, vamos a hablar de los sistemas de precauciones universales. Los beneficios entonces son amplios y, como tal, también debemos de considerar sin duda algunas situaciones universales, las cuales están contenidas en las normas de procedimiento en inyectología, normas de procedimientos como tal. Cuando hablamos de las precauciones universales, hablamos del conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal de forma tal que su salud se mantenga. Sí, prevención, sobre todo cuando se trabaja con pacientes con inmunodeficiencia humana que desde luego pudieran padecer hepatitis B, C y otras situaciones. Estas precauciones van encaminadas entonces como procesos de bioseguridad para evitar el contacto directo con fluidos, los tejidos corporales, accidentes por la punción misma, etcétera. Vamos,
están ahí presentes y haríamos bien en conocerlas. Como primer punto tenemos evitar el contacto de piel y mucosas con sangre y otros líquidos. Están ahí presentes los medios de barrera como tal, evitar el contacto directo de nosotros con estas sustancias. Se establece pues las normativas de protección personal con el objeto de evitar la exposición de piel y mucosas a cualquiera de los líquidos, tanto presentes en el paciente como tal. El lavado de manos es crucial, ya se ha hablado en otros temas respecto de la situación de la protección de bioseguridad, cómo las manos son uno de los elementos que mayor tasa de transmisión de bacterias tienen. Así es que el podólogo, y sobre todo en la técnica de inyectología, debería de hacer bien en serse responsable de todos los procedimientos del lavado, tanto clínico como normal, utilizando los jabones necesarios y siguiendo las recomendaciones. Al menos la Organización Mundial de la Salud nos habla de los 12 pasos en el lavado de las manos que se encuentran en esta diapositiva y que al menos cada uno de nosotros debería de conocer. Es imprescindible la utilidad de los guantes como protección de las manos, medios de barrera, tanto látex como en otros materiales que ayudan todavía a resistir el embate del uso directo de las manos, los cuales pueden estar libres de microporos y otros y demás. Desde luego, esto va a evitar la situación cruzada de la transmisión de los gérmenes y puntualiza la ayuda del lavado quirúrgico de las manos. Así es que los guantes, independientemente del material, deberían de estar presentes para los procesos de inyectología. No hay que olvidar los medios de protección facial, como las caretas, los cuales van a minimizar la situación, exposición de salpicaduras, de sangre, líquidos, riesgos de aerosoles, expulsión de contaminación por las maniobras, etcétera, junto con el cubrebocas, desde luego, y el uso de los gogles y algunos delantales protectores, los cuales van a evitar precisamente la intromisión y el contacto de lo mismo. El manejo cuidadoso de los elementos punzocortantes durante la manipulación debe de ser acuciosa, ser estricto respecto del manejo de los materiales de desecho por nosotros y parte del personal, adelantarnos en estas precauciones en el manejo apropiado, sobre todo de las agujas, los contenedores apropiados para los mismos, saber manipular el almacenaje, etcétera, siguiendo las normativas en cada caso y en cada contenedor, lo que nos lleva a las normativas de el manejo de los residuos. Hay legislación en cada país respecto del manejo integral de los desechos. Aquí tan solo mencionamos alguno, pero cada uno de los facultativos debe de ser responsable al seguir las normativas en el manejo y el desecho en cada país. La inyectología también ahora ha llegado con terapias en la clínica de la onicomicosis. Sí, para entender un poco el manejo ahora de inyectología a través para la terapia de la onicomicosis, hay que hablar de la clínica de la onicomicosis. Las onicomicosis son ampliamente extendidas, casi universales, y se presume que al menos el 30% de la población mundial en algún momento de su vida llegará a desarrollar onicomicosis. La presentación básica de onicomicosis, cuando hablamos de una clasificación simple, vamos a hablar del agente causal como sigue: dermatofitos, levaduras y mohos no dermatofitos. En estudios en diferentes países como en Alemania, nos dejan la prevalencia del 68% de la onicomicosis
con dermatofitos 29% levaduras y los no dermatofitos representativos tan solo en un 3%. Las causas de las onicomicosis entonces son esos microorganismos presentes, los dermatofitos, el más común, Trichofitum mentagrofites, como tal, las levaduras, Candida albicans, Parapsilopsis y otras con su alta prevalencia y llegando incluso hasta el 28% como tal, y los mohos no dermatofitos, los cuales sin duda son mucho más raros, como en las Aspergillus, Copurialopsis fusarium y Acremonium. Algunos mucho más raros como el Citadilium, pero más frecuentes en países como Asia y África. Las enfermedades fúngicas llegan a ser las presentaciones superficiales, cutáneas profundas, desde el punto de vista dermatológico, los cuales pueden llegar a cronificar, ¿sí? Y algunas de las veces afectar las uñas, cierto porcentaje, afectación en las uñas, produciendo una blanca deformidad, onicodistrofia, engrosamiento, decoloración, deformidad y otros signos presentes. Es importante hablar acerca que tratar las onicomicosis son una infección que no se resuelve espontáneamente. Una vez que la onicomicosis se establece, va a continuar y continuar hasta llegar a una invasión completa, onicodistrofia total. Si estas no se tratan, la infección puede empeorar y propagarse al resto de las uñas y a la piel circundante. Sin duda que los pacientes inmunocomprometidos, como diabéticos, puede ocasionarse infecciones mayores o complicaciones mayores con mayor dificultad de resolución, tal y cual. Desde luego no van a producir factores de riesgo importante grave que los lleve a una infección sistémica vía sangre, ni la muerte, pero desde luego, desde el punto de vista epidemiológico como tal, no se considera una cuestión estética como tal, sino que es infectológica de una decisión para la terapéutica inmediata. Clínicamente, los cuadros por dermatofitos, hongos y mohos son similares como tal, por lo tanto se requiere del establecimiento de un diagnóstico respecto del agente causal para establecer la terapia farmacológica, lo cual involucra la inyectología. La inyectología va surgiendo en el paso del tiempo, ya que la remoción unguial y la administración oral de antifúngicos son opciones efectivas. Sin embargo, se sabe de los altos costos, así como toxicidad, interacciones medicamentosas asociadas al tratamiento farmacológico oral, lo cual permanece y la experiencia clínica nos muestra que es altamente riesgoso como tal. Es un hecho los riesgos de toxicidad sistémica por vía oral. La remoción de la placa unguial como tal ya está desaconsejada. Por lo tanto, es necesario la búsqueda, sin duda, de nuevos fármacos. Si por otro lado, a pesar de que ya entendemos la gran variedad de los fármacos presentes para el tratamiento de la onicomicosis, puede haber ciertos grados de fracaso terapéutico. Una de las razones, se sabe tampoco acerca de la infección micótica, es que no existe un modelo animal preclínico adecuado que pueda usarse para validar las nuevas formulaciones antes del uso en pacientes. Es decir, otros fármacos pueden ser validados en modelos animales y luego llevado a pacientes en experimentaciones lineales, longitudinales, pues, cuasi experimentales.
Respecto de las onicomicosis, pues no es posible, no hay cobayos con onicomicosis para validar. Por lo tanto, muchos de estos tienen que ser evaluados a través de la farmacología de investigación en el tiempo, utilizar pues formulaciones in vitro y luego en uñas humanas sanas, si acaso algunas en la propia terapia como tal. Existen entonces muchos tratamientos tópicos para la onicomicosis, pero la aplicación local de estos productos no llegan a ser satisfactorios como tal, no penetran. Vamos ya obviando de los posibles riesgos de los fármacos por vía oral que pueden ser hepatotóxicos. Esto nos hace entender que es necesario establecer terapias combinadas. ¿Qué son las terapias combinadas en la onicomicosis? Bien, los cambios experimentados en el tratamiento de la onicomicosis han desplazado las técnicas de la abulsión quirúrgica y preparaciones magistrales locales. El podólogo actual ya no recurre netamente a la utilización de estas técnicas, tanto la abulsión como fórmulas magistrales. Esto ha dado paso a nuevos agentes fúngicos y a moléculas, las cuales dan muy buenos resultados. Es fundamental, imprescindible identificar, como ya dijimos, el agente causal y ajustarlo respecto de, a través de la confirmación del laboratorio, antifungigramas y, si acaso, la inclusión de los nuevos fármacos para tener una situación mucho mayor de éxito en la terapia de la onicomicosis. De ahí que se hable de las terapias de tratamiento combinado, que han producido avances como tal en el tratamiento. Se han descrito asociaciones de terbinafina e itraconazol oral administrados con tiaconazol al 28% en forma tópica, por ejemplo, o el tioconazol y grisiofulvina vía oral, isoconazol tópico al 1% e itraconazol o grisiofulvina vía oral, amorolfina laca al 1% y terbinafina e itraconazol orales, amorolfina 5% o ciclopiroxolamina 8% y terbinafina vía oral. Ciclopiroxolamina, terbinafina y amorolfina laca e itraconazol oral. Terbinafina oral, amorolfina, grisiofulvina, itraconazol y amorolfina junto con bifonazol y ureal 40% para la utilización tópica. Todos estos fármacos vía oral, desde luego, se tiene que ajustar las dosis. Lo mejor es la técnica llamada impulsos, en la que se administra a través de 2 semanas, se deja 2, se repite nuevamente a través de 2 o 3 meses como tal, para minimizar los riesgos. Sin embargo, los riesgos de toxicidad continúan. Hablamos entonces de la terapia combinada respecto de, y aquí queda el recuadro de sugerencias. Los nuevos fármacos, entonces, por diversidad de estas causologías farmacológicas de los riesgos, han surgido nuevos fármacos. Tenemos aquí la lista. Eficonazol, ¿sí? Conocidos como fármacos tópicos. Todos estos son fármacos tópicos, por lo tanto, están libres de efectos de toxicidad sistémica, de efectos colaterales o efectos secundarios en sitio como tal, que son bien tolerados y cuyos estudios clínicos desde el 2014 en adelante han dado buenos resultados. Eficonazol, Jubilat, Tabavalor, Queiridin, Nailin, Eficonazol, ¿sí? Itraconazol, el esmalte, fluconazol intralesional,
Lo puse aquí como un nuevo tratamiento, aunque desde luego no es tópico, sino como se indica, intralesional, y otros como el amorolfina parche y el sertaconazol parches, cuyos estudios están bien documentados y tienen una excelente tolerabilidad, que son altamente sensibles como tal y efectivos en el manejo de la onicomicosis, es decir, la sensibilidad y especificidad son grandes. La inyectología para la podología nos ha traído múltiples fármacos en la terapéutica, y en esta ocasión estamos hablando del fluconazol intramatricial en la onicomicosis. Por largo tiempo ya se ha utilizado el fluconazol para tratar casos de criptococosis, algunas tumoraciones cutáneas complicadas con mucormicosis coccidio, en los cuales se ha introducido en forma directa intralesional con muy buenos resultados. En pacientes con o sin inmunosupresión, ya tiene amplia experiencia en meningitis criptocóxica, por ejemplo, así como el tratamiento inicial de la meningitis coccidioides y mitis, entre otros casos del mantenimiento en cuadros clínicos pulmonares en pacientes inmunocomprometidos como SIDA, neutropenia, trasplantes de órganos, leucemia, diabetes, neoplasias, etcétera, la cual continúa siendo administrada como terapia de utilidad, y algunos incluso en profilaxis. Y en la profilaxis, al menos con agentes como la cándida, Cryptococcus neoformans y coccidioides imitis, cuya la clínica de infectología sigue siendo de valor. Los tratamientos convencionales en la onicomicosis, entonces, incluyen medicamentos tópicos orales, terapia láser, las cuales ya vimos es necesario llevar a terapias combinadas para obtener una mayor disponibilidad. A pesar de la disponibilidad de estos tratamientos, los tratamientos convencionales a menudo tienen sus limitaciones en términos de efectividad, duración y efectos secundarios. De ahí que la inyectología que trae el fluconazol intramatricial es una opción innovadora en el tratamiento de las onicomicosis. Vamos a conocer un poco de esto. Lo que hay que entender es que el fluconazol actúa inhibiendo la síntesis del esgorsterol de las células fúngicas que interfieren con el crecimiento y la producción. La diferencia es que aquí es que los estudios clínicos y los resultados en dichos estudios han demostrado que la eficacia del fluconazol intramatricial, eliminación de las infecciones fúngicas, es alto. A pesar de haber algunos inconvenientes, los estudios como tal, aunque no son concluyentes, son prometedores, ya que si buscamos bibliografía al respecto, nos vamos a encontrar con escasos estudios. Únicamente hay dos, es un metaanálisis únicamente en el que da cuenta de la acción importante del fluconazol para tratar la onicomicosis en proceso intramatricial, como otro en inglés, y si estamos diciendo que no es concluyente es porque continúan los estudios clínicos. A pesar de esto, acabamos o queremos mencionar que el uso del fluconazol como tal ha sido utilizado únicamente en pacientes con onicomicosis en las manos, en sus manos. No hay un solo estudio clínico, al menos en la red, que nos mencione el uso de del fluconazol intramatricial en podología. Sin embargo, entendemos, y al menos por algunas referencias
aisladas del uso clínico de algunos podólogos que la han utilizado, que dicen muy buenos resultados. Así es que en este sentido estamos traslapando el conocimiento clínico, aunque escaso, del uso de el fluconazol intramatricial para la onicomicosis. Se menciona un estudio de un instituto de dermatología en el cual se estudió en un pequeño grupo de pacientes con la onicomicosis. Lo que nos concluyó este estudio es que se requirió en los casos más refractarios 12 visitas. En los primeros, como tal, fue necesario únicamente 3 o 4 visitas como tal. Es decir, que el fluconazol intramatricial en un alto porcentaje de los pacientes, hasta en un 60%, fue únicamente necesario de 2 a 3 infiltraciones como tal por semana, ¿sí? Es decir, 3 semanas de curso de tratamiento. Se utilizaron jeringuillas de insulina de 1 mililitro y cuyo espesor de la aguja resultaba aún más tolerable al dolor. Desde luego, por el sitio anatómico como tal es necesario, además de que la dosis es mínima. Se requiere de 0.1 mililitro, es decir, la mitad de una jeringa de insulina de 100 unidades, la mitad en la utilización del fluconazol de 2 miligramos por mililitro. Es decir, los estudios clínicos han mostrado que la infiltración en sitio del fluconazol es únicamente 1 miligramo como tal ahí en el sitio. Desde luego hay que utilizar algún anestésico tópico después de una antisepsia como tal para minimizar el dolor. En resumen, se aplica 0.1 mililitro de fluconazol, ¿sí? Perdón, es por lo menos la mitad de la jeringa como tal en la onicomicosis. En un estudio, 16 pacientes como tal, entre 42 y 63 años. En cuanto al número de afectación ungueal, se pudo diferenciar el predominio de afectación al menos en 2 uñas y con frecuente onicodistrofia. En el cuadro comparativo como tal, en 16 pacientes como tal, se vio la afectación importante de 2 dedos en el 100% como tal y algunos en un 75%. De los 29 casos de onicomicosis, por ejemplo, aquí en este estudio de manos diagnosticada como tal, el 38% presentaron una respuesta excelente y tan solo el 27% reportaron buena respuesta, mientras que el 14% obtuvieron respuesta regular y tan solo un 21% no respondieron al tratamiento. Lo que nos llega en cierto sentido es que se requieren más estudios clínicos en inyectología y podología para valorar el fluconazol intramatricial. Sin embargo, el pronóstico, al menos de algunos podólogos que ya tienen experiencia en la utilización de este fármaco y a través de la inyectología intramatricial, es que se tienen unos resultados similares. Alrededor del 40 y 45% tuvo una mejoría clínica importante, satisfactoria en las primeras 2 inyecciones como tal, y algunos fue necesario más inyecciones, hasta 4 o 5. ¿Sí? Aquí tenemos el cuadro comparativo y la clínica de la comparación de los resultados como tal.
Aquí tenemos una imagen, ¿sí?, de un paciente que participó en dicho estudio y podemos observar cómo se produjo una hematoma subungueal. Sí, a diferencia de las infecciones por hongos en otros sitios del cuerpo, la onicomicosis en particular es difícil la erradicación en las uñas, lo cual es necesario pues la utilización de múltiples fármacos y terapia combinada. El fluconazol ha demostrado tener buena actividad contra hongos, inhibiendo la síntesis del ergosterol que finalmente actúa en su destrucción. El fluconazol hoy día se sabe que ha demostrado una buena actividad contra los hongos, inhibiendo la síntesis del ergosterol mediante la interacción con la desmetilasa 14-alfa, que es una enzima del citocromo P450, que al actuar en combinación con esta para convertir el nalosterol a ergosterol, provoca la detención de la síntesis y entonces inhibe la proliferación. Tiene alta biodisponibilidad a través de la infiltración intramatricial, hasta el 90%. Se sabe que de forma libre se mantiene en matriz y que está libre de los efectos adversos conocidos sistémicos como cefaleas, náuseas, malestar gastrointestinal, entre otros. Parece ser que la administración en sitio a través de estas dosis resulta segura y altamente efectiva, al menos en un porcentaje importante. Es lo que nos dice la experiencia de la infiltración de fluconazol intramatricial en algunos pacientes. Vamos a ver aquí directamente un video. Ahí lo tenemos, nótese, directamente en sitio. Desde luego se tienen que seguir las pautas para la inyectología, pautas universales. La evaluación del paciente, estamos hablando aquí pues que son pacientes prácticamente universales, los cuales únicamente vamos a referir a aquellos que se conocen sensibles a la dosis. ¿Sí? Una vez que tenemos todo esto en conocimiento, conocemos la dosis, el fluconazol, 1 miligramo en sitio de cada una de las matrices como tal, ¿sí? Se hace la antisepsia, se puede recurrir a medicación de anestésico tópico como la EMLA, se aplica, se pone parche y se espera aproximadamente 5 minutos. También se puede utilizar la crioanestesia a través del cloruro de etileno, pero con sus contraindicaciones, ya que no puede ser utilizada en pacientes con enfermedad vascular periférica importante y en pacientes tercera edad. Así, una vez que se determina todo esto, se aplica directamente, como lo vemos, perpendicularmente en la matriz, despacio. Y el medicamento también se va infiltrando lentamente, ¿sí? Y ahí hasta formar una pápula directamente en el surco, ¿sí? Después se procede al tratamiento normal, como tal. No vean el largo de la aguja extra corta, ¿sí? La aguja 30G y extra corta, como observamos, ¿verdad? Aquí lo podemos observar. Nótese. Y ahí está. Entonces, esa es la técnica correcta. Perpendicular, ahí vamos a decir que paralelo aplicado a la lámina unguial y perpendicular a la cara,
del borde proximal. Esa es la técnica. Entonces, presente a los distintos desafíos, el fluconazol intramatricial es una técnica alternativa que está dando muy buenos resultados. Sin duda, hay que evaluar todavía el tratamiento de fluconazol en podología, pero los datos que tenemos presentes ahorita son prometedores y al menos la bibliografía no oficial y referida de algunos podólogos dicen que tiene buena acción, incluso hasta un 45-50% de los casos. La metodología, como vemos, es simple. Como tal, la evaluación, la bioseguridad no se va a eliminar, pero se tiene que mencionar, sin duda, los posibles inconvenientes en la utilización del fluconazol intramatricial. Los posibles inconvenientes. Todos los pacientes refirieron dolor al momento de la inyección. Pude verificar el video que les acabo de presentar allí, el video que presenté. No recuerdo ni tengo referencia de quién es el autor como tal del video, aunque la técnica es la apropiada y se refiere a las dosis. Se dice que es una técnica indolora. No es correcto, no es indolora. Obviamente se entiende, si entendemos de fisiopatología y entendemos de la fisiología del dolor, sabemos que no puede ser indolora como tal. Además de que los escasos estudios clínicos, un estudio clínico de una clínica dermatológica en Venezuela y otro en inglés en los Estados Unidos nos dejó claro que hay dolor a la presencia de la inyección. Al menos en los estudios nos mostraron que el 80% de los pacientes refirieron dolor. Tan solo un 20% refirieron que el dolor fue tolerable, ¿sí? Y un porcentaje mínimo, vamos a decir un 28%, presentaron hemorragia subungual proximal después de la inyección. Pacientes refirieron pues dolor, algunos máximo, otros tolerable, ¿sí? Y desde luego puede existir, además de esto de la hemorragia subungual, algunos efectos conocidos en inyectología como eritema local y picazón. Desde luego, los estudios clínicos en la utilización del fluconazol intramatricial no han reportado complicaciones de infecciones, pero continúan siendo una posibilidad. Así es que la seguridad y la bioseguridad deben estar ahí presentes en todo momento. La evaluación de la seguridad a través de la utilización de este fármaco en inyectología nos dice que durante el tratamiento ningún paciente demostró los efectos adversos conocidos por la vía oral, que son dolor de cabeza, pues cefalea, náusea, dolor gastrointestinal, entre otros. Así es que en este sentido, vamos a decir que la seguridad farmacológica del fluconazol intramatricial es grande. Entonces, demostró ser efectivo, al menos en las pruebas clínicas, aunque son pocas como tal, indiscutiblemente. Así es que vamos a decir que el fluconazol intramatricial directo, ahí la infusión a través de inyectología de 2 miligramos por mililitro es suficiente, ¿sí? Hasta 0.1 mililitro como tal, 0.1 mililitro. Esto pues involucra la 10ª parte del mililitro, ya que desde el punto de vista anatómico es suficiente para llegar a invadir toda la matriz. Entonces, hay muchas recomendaciones futuras respecto del uso del
fluconazol intramatricial, que si bien es bien tolerado, que si bien hay buenos resultados estadísticos, se requieren de más estudios. Por lo tanto, el facultativo podólogo que quiere utilizar el fluconazol intramatricial haría bien en diseñar un buen protocolo del seguimiento para obtener los resultados y poder compartir a otros. En conclusión, la inyectología en podología es una técnica eficiente, efectiva para el tratamiento de diferentes afecciones podales, tanto en la ya conocida infiltración podológica respecto de las diferentes patologías del pie, tanto como la inyectología específica para el manejo farmacológico de la onicomicosis, en este caso, el fluconazol. Y aunque a través de la búsqueda documental de su servidor no encontré mucha bibliografía, tan solo una sola referencia de la utilización del voriconazol intramatricial, únicamente un solo estudio, haciendo referencia entonces que así como el fluconazol intramatricial tiene buenos resultados, aún no hay referencias completas del voriconazol. Quizás en un futuro vaya a haber un estudio clínico bien diseñado para la valoración de dicho fármaco, de la misma forma que se está haciendo con la utilización de la inyectología y el fluconazol en la onicomicosis. Así es que ahí está la recomendación en estudios prospectivos del futuro. La terapia intramatricial con fluconazol podría ser un tratamiento efectivo de la onicomicosis en manos según los resultados y desde luego ensayarlo en podología, porque el pronóstico es alentador, lo cual desde el punto de vista clínico es suficiente para llevarlo a cabo. Sí, el estudio a través de la clínica diaria en pacientes con onicomicosis, utilizando fluconazol directo en la matriz ungueal, tal y como lo hemos visto en esta presentación. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado. Aquí tenemos la bibliografía, la referencia y gracias. Vamos para allá. Algunas dudas, si pueden escribir en el chat o hacerlo con orden, abriendo sus micrófonos. Doctora Karen, igual saludos a Venezuela, precisamente el estudio en el que me basé es de una clínica dermatológica en Venezuela. Dice Nelson, fluconazol intramatricial puede ser administrada, sí, en pacientes diabéticos, sí, desde luego. Ya que la dosis es mínima, 0.1 mililitro, vamos a decir, la jeringa de insulina de 100 unidades internacionales, 0.1 sería la primera raya que encontramos ahí en la tabla graduada como tal. Directo en citrio, ya que es muy poca la cantidad, la bioseguridad también farmacológica es grande. Desde luego no se presenta la hemorragia subungueal en todos los pacientes como tal. Aunque en un diabético llegara a presentarse la hemorragia subungueal, no es considerado como un hecho catastrófico y es bien tolerado en el diabético. Sí, desde luego es bien tolerado, así es que siguiendo las pautas de la técnica como tal, adelante en el paciente. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, muy bien. En México podemos, ¿en dónde podemos comprar ampolletas? En cualquier farmacia, es de venta libre. Fludex es una de las marcas. Sencillamente búscate ahí en cualquier vademecum como tal, para referencia, pero en México es de venta libre en cualquier farmacia el fluconazol de uso inyectable, lo puedes pedir así, ¿sí? No es que sea de especialización, claro que tal vez no en todas las farmacias lo encuentres, pero al menos de un primer nivel.
¿sí? En primer nivel. Hay múltiples farmacias que cuentan con ella. Nelson, superclase, gracias. Mis respetos, gracias Nelson, gracias. Excelente, estimado, saludos. Ecuador también, saludos para allá. Espinales, también saludos hasta allá. Buenas noches, excelente clase. Carlos, gracias. María Verónica, solo cápsulas. No, el fluconazol está en cápsulas, tabletas y en bolo intravenoso como tal, inyectable para enfermedades sistémicas, ¿verdad? De ahí que la existencia del mismo, como vimos, ya ha sido ampliamente utilizado en mucormicosis, coccidio, meningitis, sinitis y otras. O sea que el fluconazol inyectable, pues ya tiene una larga historia, ¿no? Nada más que a alguien por ahí con mente brillante se le ocurrió utilizarlo intramatricial y empezó a tener esos resultados que ya vimos, ¿verdad? Como tal. Sí, de ahí viene el avance científico, primeramente la curiosidad, ¿no? Bien, respecto de la administración proletaria, solo se administra la de... sí. No, en esa técnica de proletaria como tal, es la dextrosa y la L-manosa, son unas de las dos. La dextrosa es la más simple y la que más fácilmente se consigue. La L-manosa, hay pocos estudios clínicos al respecto como tal, pero sí, la dextrosa es una de las principales, La quiropodista en México tenemos la facultad de... No, realmente no se tiene la facultad de la quiropodista como tal, como tal. Lo que pasa es que, vamos a decir, la quiropodista puede tener algunos eventos en el tratamiento no invasivo, tiene un campo importante en los tratamientos no invasivos. Tiene que ver más bien con la deontología en México, ¿eh? Vamos a decir que vamos, si una enfermera tiene que realizar la infiltración de una sustancia, debe de hacer una justificación y en base a las últimas normativas a la Ley General de Salud en México, ya puede dar tratamiento de enfermería, pero tratamiento en base a coherencia y estudio clínico. La quiropodista no. Si el podólogo como tal se encuentra en una disyuntiva de hacer o no hacer, pero el podólogo en México ahorita tiene una pelea legal porque el podólogo recibe farmacología, recibe propedéutica médica, y en algunos estados no le permiten hacerlo. En otros estados sí, entonces el podólogo está ahí todavía en la pelea. Pero hay que dejar bien en claro que a México ahorita la quiropodista, si bien bajo cierta situación puede hacer quiropodia desde el punto de vista autónomo y tratamientos del pie ella sola, no podría anestesiar. Ese sería pues una cuestión netamente deontológica, ¿no? Gracias, doctora Karen. Nelson, también gracias a ustedes. Dice Martín, ¿la inyección de fluconazol se considera tratamiento invasivo? Sí. Toda intromisión a través de tejido es considerado invasivo, ¿eh? Todo. Lo que pasa es que lo conocemos como mínimo invasivo, pero es invasivo. Es invasivo. Hay un problema a veces con la semántica, ¿no? La espiculectomía completa es una maniobra quirúrgica o no quirúrgica, no, es maniobra de naturaleza quirúrgica y es invasiva, sí. ¿En qué sentido es invasivo?
porque estás cortando uña y retirando porción de tejido. Entonces, decir, por ejemplo, que un podólogo no puede hacer tratamiento no invasivo, pues entonces ya no podemos hacer prácticamente nada, ¿no? Y esa es la cuestión en la que dentro de la deontología en México se sigue empujando a muchas autoridades en la mayoría de los estados para que permitan el hecho. Si bien el fluconazol es una sustancia fármaco medicamentoso y hasta la fecha con grande situación de seguridad farmacológica, aún así sigue siendo considerado invasivo, aunque mínimo, aunque mínimo. Hablando claramente, doctora Karen, en México, mientras más podólogos hagamos esta clase de maniobras con un sustento académico, científico y de forma responsable, es la única forma que lograremos en que la autoridad nos preste atención en un foro y nos permita continuar con esta clase de labor. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que hacer en muchos países de América Latina, por ejemplo. Sí, vamos. La única forma es hacerlo y hacerlo bien. Y hacerlo bien, formar un frente y llevar a cabo informes de éxito a través de conocimiento científico y académico. ¿Sí? No por lo contrario. ¿De acuerdo? Se pueden usar ricomicosis de los pies. Les mencionaba que no encontré un solo estudio clínico, al menos clínico, bien diseñado, que nos lleve el uso de intramatricial del fluconazol, pero se entiende que si vemos a los dedos de las manos netamente desde el punto de vista anatomofisiológico igual que los pies, entonces debemos de tener el mismo pronóstico, es decir, es igual. Podemos entonces, como a nacer en un efecto de yuxtaposición clínico del conocimiento, concluir que si tiene estos resultados en manos, se espera que en pies sea igual. Si como podólogos facultativos en el evento de la atención del pie y del conocimiento farmacológico y del uso de la sustancia, entonces podemos tener el sustento necesario para utilizarlo en pies, teniendo un buen pronóstico y un buen proceso, tanto de precauciones universales como de uso de fármaco, ¿de acuerdo? Así es que no podemos obviar que sea altamente peligroso en pies y en manos no. Entonces, de allí que podemos concluir que en efecto, también en pies. Bien. ¿Alguna otra duda? Perfecto, muy bien, Martín. Miriam, ¿existen más antimicóticos inyectables en estudio en México para...? No, no, nada más el fluconazol como tal, fluconazol. Si vamos a hablar inyectables por vía parenteral, pues sí, hay varios, ¿está? Tenemos ahí el everconazol, tenemos la anfotericina B, etcétera, sí. Pero para situación intralesional como tal, acabamos de decir que el fluconazol y únicamente vi uno del boriconazol, nada más un solo estudio del boriconazol
El estudio en los Estados Unidos, uno solo, ¿de acuerdo? Pero de que existen más antimicóticos inyectables, claro que sí, ampliamente utilizados, sobre todo en infecciones sistémicas oportunistas y en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Como los fármacos que les acabo de mencionar, Bori, Ever, Grisiofulvina, anfotericina B, entre otros, entre otros. Bien, más dudas, chicos, más dudas. ¿Qué revista nos recomienda visualizar para estar al día con temas referencias? Bueno, busquen ahí en internet, en el Google, pongan revista española de podología y hay una versión digital. Revista española de podología, hay una versión digital y la pueden descargar muy completa, ¿sí? La revista española de podología. De hecho, cuando ustedes se relacionen directamente con la esa revista española de podología, se van a dar cuenta de los podólogos ya españoles altamente conocidos en el campo, ¿verdad? Porque son los que más bibliografía arrojan en dichas revistas, ¿sí? En dichas revistas. La revista podológica española de podología, y no sé si se sigue editando, pero pueden buscar revista podológica de Cuba, revista podológica de Cuba también, sí. Desde luego no es propiamente revista de podología, pero tiene un amplio acervo en temas podológicos relacionados, es actas dermosifilográficas, así se escribe actas dermosifilográficas, la cual tiene mucha bibliografía gratuita, actas dermosifilográficas. Tenemos el Sevier y ese cielo. Prácticamente la mayoría de la bibliografía con valor podológico en el mundo de habla hispana vienen de esos. Las actas dermosifilográficas, Elsevier y Cielo. Hay poco en el PubMed, porque la mayoría es en inglés, y muchos de estos artículos los van a encontrar allí, tanto en la revista podológica española, revista española de podología, y mucho artículo, vamos a decir, original en la revista podológica de Cuba, ¿sí? Muy propios, muy propios. Ese tratamiento ya está autorizado en México. No, la realidad es que no es que se tenga que autorizar, ¿verdad? No es que se tenga que autorizar. Mira, la situación de la legislación en México no valora ni autoriza todo y cada uno de los tratamientos como tal. Desde luego, si la vía a criterio del facultativo es la apropiada, si la dosis está ajustada, si se tiene una justificación científica para el caso y el procedimiento como tal, hay referencia de seguridad, no necesita autorizarlo. Si te refieres a que el tratamiento como tal lo autorizaron, ¿para quién? ¿Para que lo hicieran los podólogos? Pues entonces no, ¿verdad? Como acabo de decir, a los podólogos les limitan muchísimas cosas
pero en el ejercicio, en la realidad es que prácticamente lo hacemos todo, ¿verdad? Para que se den cuenta, en México, por ejemplo, dicen, es que el podólogo no puede realizar una matricectomía como tal, bla. Sí, pero no hay un específico, algo que lo prohíba, ¿no? Entonces, desde un punto de vista académico y demás, el podólogo lo puede realizar, pero es lo que acabo de decir, que los podólogos necesitan hacer un frente común y hacer presión en las autoridades y hacerles ver su error y su equivocación. El problema es que hay mucho pseudo podólogo que se mete y empieza a decir soy podólogo y luego hacen barbaridades y pues ahí está el problema, ¿verdad? ¿Cómo vamos a convencer a la autoridad de que no, de que los podólogos lo hacemos con conciencia, con responsabilidad, con base académica y científica, ¿verdad? Por gente como esa, que llega, se entromete y hace estragos. Y ese es otro asunto, ¿sí? No es objeto de esta presentación, pero lo menciono. ¿Alguna otra duda respecto de esto? Inyectología en podología. ¿Alguna otra duda? Bien, chicos, agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias. Espero que les haya sido de agrado a la mayoría de ustedes esta presentación. Comuníquense con su representante CIAF o Galenos para la adquisición de la guía, del documento impreso y de esta clase grabada. Si no hay más, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Nelson. Igual, gracias. Antonio Julio, ok, hasta Colombia. Excelente. Saludos. Muy agradecido también, Carlos Alberto. Ruth, para servirte. María, de nada. Nancy, también a ti, gracias. Ecuador, perfecto. Oh, San Juan del Río, Querétaro, bien, paisana. María, Verónica. Karen, gracias a ti. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, hasta la próxima. Quima, Perú. Ok, Perú. Muy bien. Perú. Algún día visitaremos, ya dije, ¿verdad? Dávila Sánchez, sí. Espero el año que entra tener un proyecto para visitar Perú. Gracias. Bien, nuevamente nos vemos. Salgo del aire, muy agradecido. Gracias a todos. Podólogo Marco Antonio Hernández se despide desde México. Hasta la próxima. Gracias.